Diputado Nicolás del Caño, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con Melissa, estamos con José, estamos en nuestro móvil, recién usted veía, escuchaba, contándonos, Sofi, respecto a lo que está sucediendo fuera de este Parlamento Nacional, pero tener una opinión respecto a lo sucedido en la jornada de ayer. No sé si hubo una reunión entre ustedes, entre lo que tiene que ver el Frente de Izquierda, o usted tiene una opinión personal. Bueno, mira, hay una clara manifestación de todas las dirigentes del Frente de Izquierda. De hecho, bueno, junto a mi compañera Miriam Bregman, ayer apenas nos enteramos de este gravísimo atentado contra la vicepresidenta, manifestamos nuestra condena, nuestro repudio y obviamente pedir que esto sea esclarecido de manera inmediata, ¿no? Esto creo que en primer lugar es un elemento muy importante, ¿no? Y después, obviamente, hay que hacer una evaluación en relación a esto, más allá de cómo continúe la investigación, de qué motivó a esta persona, quién es esta persona que llevó adelante este atentado contra la vicepresidenta. Bueno, hay un contexto de ataque no solamente hacia la vicepresidenta o hacia su fuerza política, en el sentido de que hay una persecución judicial que nosotros hemos denunciado, más allá de que la corrupción, tanto en su gobierno como en el gobierno de Mauricio Macri, es innegable, ¿no? Y eso está a la luz. Hay claramente una persecución en todas las causas en las que se involucraba el expresidente Macri, no avanzaron, está totalmente absuelto del caso de Correo, bueno, muchas otras, ¿no? que ya sabemos, y me parece que además hay una estigmatización sobre los sectores populares que salen a pelear, particularmente hacia el movimiento de desocupados, los movimientos piqueteros, hacia todos los sectores en lucha, hacia los sectores más humildes. Entonces, hay que evaluar que esto no se da, más allá si es una persona que hizo esto de manera individual, ¿no? O pertenece a algún grupo. Yo creo que hay un contexto en el que tenemos que poner el foco, donde mensajes de odio para llevar adelante políticas más duras contra los trabajadores, los sectores populares, son propiciados de sectores que, vamos a poner el ejemplo Javier Milei o Patricia Bullrich, que no rechazaron, que no repudiaron hasta el momento este atentado contra la vicepresidenta. Bueno, tiene que ver con avalar estos hechos utilizando métodos fascistoides, ¿no? como este atentado, y creo que esos sectores son los que quieren utilizar la bronca genuina o el malestar de muchos sectores populares que la están pasando muy mal en la Argentina para justificar acciones que sean de este tipo, y también políticas, llevar hacia políticas y salidas reaccionarias como las que postulan desde estos sectores de la ultraderecha, ¿no? Claro. Nicolás, mañana van a concurrir a la convocatoria hecha por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, el Frente de Izquierda. Ahí podría discutirse la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre este atentado. Bueno, mira, nosotros vamos a concurrir, nos hemos enterado, nos han comunicado de esta convocatoria para la sesión especial. Vamos a llevar obviamente nuestra postura allí al recinto, no solamente en lo que hace al repudio, sino a esto que te comentaba recién. Y después veremos qué planteos surgen, no estábamos al tanto de la posibilidad de esta comisión investigadora. Bueno, veremos allí cuáles son las propuestas o los planteos, pero sí te digo que bueno, nosotros obviamente todo esto lo hacemos con independencia política de un gobierno y una oposición que, por un lado, el gobierno aplica un duro ajuste contra el pueblo trabajador, y los sectores de la derecha, de Juntos por el Cambio, los Milei, etcétera, piden más ajuste contra el pueblo, ¿no? Entonces,
los planteos que hacemos nosotros lo hacemos desde nuestra independencia política y desde ser parte de todas las peleas y luchas que hoy se vienen dando a nivel de todo el país en una situación realmente crítica, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la situación es muy difícil en nuestro país para millones de personas que la están pasando muy mal, ¿no? Y eso se debe también a las políticas de los distintos gobiernos. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. En ese sentido, le quiero preguntar porque su compañera Romina del Pla, pero del Partido Obrero, no del PTS, sacó un comunicado, ¿no?, en el que un poco planteaba este tema de que interpretaba la movilización de hoy como también en apoyo al gobierno nacional, pero que desde su espacio se repudiaba obviamente el hecho y se iba a convocar o se iba a determinar alguna acción también en cuanto a marchar o una movilización, pero por separado, digamos. Más allá de que hoy hay movimientos y sectores que pertenecen al Frente de Todos que están marchando, ¿cómo ve el gesto, ¿no?, de una sociedad que sale no solo en defensa de lo que podría interpretarse, como decía el PLA, del gobierno, sino de la democracia en sí? Bueno, mira, nosotros repudiamos obviamente el atentado. Ahora, las expresiones que utilizó el presidente Alberto Fernández ayer en su comunicado y otras de dirigentes del gobierno, nosotros no adherimos porque ¿de qué democracia se está hablando, no? O sea, una democracia que hasta todos estos años ha beneficiado a los grandes grupos empresarios y los sectores populares están cada vez peor, ¿no? Entonces, nosotros defendemos las libertades democráticas, pero obviamente hay conceptos como, por ejemplo, el de la unidad nacional o que haya una concordia, una confluencia de todos los sectores, por ejemplo, los grandes empresarios que son los que remarcan constantemente y que ajustan al pueblo. Las distintas fuerzas políticas que llevan adelante programas que no favorecen a las grandes mayorías, bueno, ahí nosotros no compartimos esos conceptos, ¿no? Entonces, obviamente no participamos en la movilización porque tiene ese contenido. Eso distinto sería si el planteo es con el punto del rechazo, el repudio, digamos, al atentado que sufrió la vicepresidenta, lo cual, bueno, eso ya lo hemos dejado más que claro que en nuestra postura, ¿no? Respecto a lo que usted estaba señalando, también sobre un poco las expectativas de lo que va a ser esta sesión especial en la jornada de mañana y el impacto que ha tenido en el mundo entero esta noticia que ha sucedido en la jornada de ayer con la vicepresidenta de la Nación. Sí, por supuesto, ¿no? Es un hecho que de estas características que no habíamos vivido, ¿no? Al menos en mi caso, en las últimas décadas, como lo vimos en el día de ayer, un hecho gravísimo, ¿no? Y creo que eso, bueno, obviamente ha generado el rechazo, el repudio de muchos sectores a nivel nacional e internacional. Y creo que lo de mañana, bueno, tiene un poco que ver con un pronunciamiento que veremos cómo es la modalidad de la sesión, ¿no? Si esto va a tener la posibilidad, creo yo, de que cada uno, cada bloque, diputada, diputado, exprese su repudio, su opinión política alrededor del hecho y, bueno, todo lo que conversábamos recién en relación a este contexto y un poco quienes en última instancia avalan, ¿no? con sus mensajes constantes, con su silencio en el caso de quienes no repudian este atentado, estas políticas estos hechos, ¿no? tan graves en pos de políticas realmente muy reaccionarias que quieren imponer. Y bueno, un poco esto se vio en Brasil, hay un fenómeno de la ultraderecha en muchos países, ¿no? Entonces me parece que bueno, el día de mañana seguramente habrá expresiones de los distintos bloques en relación a no solo al repudio, al rechazo a este atentado, sino también al posicionamiento político más general en relación a la situación, ¿no?
Diputado, justamente esta semana se postergó una sesión que estaba prevista que se pudiera realizar, aunque no había sido convocada, por también todo el clima que había, ¿no? Desde el lunes pasado, cuando comenzó esta situación en torno a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a raíz del juicio que ella enfrenta. ¿Cree que esta situación va a marcar un antes y un después para la convivencia dentro del Parlamento? Porque bueno, ahora en pocas horas, obviamente de urgencia y frente a la gravedad del hecho, se convoca y se llama al recinto a sesionar, pero ¿cree que va a poder esto influir en cómo va a continuar la tarea legislativa de acá en los próximos meses? Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Con el correr de los días, de las semanas, pero hay un hecho, un dato no menor, que en el día de ayer, si no me equivoco, fue la sesión en el Senado, donde hubo un hecho importante acá, ¿no? Porque más allá de las mociones de privilegio, los pronunciamientos y demás, a la hora de votar, por ejemplo, leyes que hacen a beneficiar a las grandes multinacionales automotrices, se pusieron de acuerdo. Fue una resolución unánime del Senado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay intereses y hay políticas que se defienden de común acuerdo, ¿no? Lo vimos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, los grandes lineamientos de las políticas económicas que llevan adelante un ajuste brutal contra el pueblo trabajador, allí no hay grieta, digo, ¿no? Ahí hay coincidencias. Entonces me parece que yo haría una relativización de este planteo que vos señalabas recién en torno a, bueno, el clima, porque muchas veces detrás de ataques, debates, la verborragia, se esconden, digamos, acuerdos en políticas que son muy, muy graves, muy onerosas para las mayorías trabajadoras. Hay distintos conflictos que se están viendo en todo el país, trabajadores docentes de provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que están en conflicto reclamando por aumento del salario. Los trabajadores del neumático piden que se les reconozca las horas al 200%, que trabajan los fines de semana, no llegan a fin de mes, tienen que hacer horas extras, los feriados, los fines de semana. Bueno, hay múltiples situaciones. Estuvimos con la gente que trabaja en relación a la discapacidad y estuvieron allí en Plaza de Mayo, estuvimos acompañando su reclamo, a familiares también. Hay una situación realmente muy delicada. Tengamos en cuenta, en Argentina hay 1 millón de niñas y de niños que comen una vez por día, ¿no? Entonces, en esas políticas que llevan a esta situación, que nos trajeron hasta acá, digo, muchas veces ahí no hay tanta diferencia entre los bloques mayoritarios, y eso un poco es lo que vimos, y creo que es un poco gráfico lo que pasó ayer en el Senado, ¿no? Nicolás, una pregunta subjetiva le voy a hacer. ¿Qué ve detrás del atacante de la vicepresidenta? ¿Que ve a un lobo solitario o imagina algo más detrás de ese intento de asesinato? Mira, yo insisto con lo que decía recién. Hay una persona que tiene un contexto donde ya tenía expresiones en medios de comunicación estigmatizando a quienes reciben el plan Potenciar Trabajo, tenía publicaciones que son racistas, que son de carácter, digamos, cuasi fascistas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento a tener en cuenta, que más allá de si la decisión de llevar adelante este atentado fue individual o si fue parte de un grupo ultraderecha, hay que investigarlo. No me parece en ese sentido alguien que actúe por fuera de todo este contexto solo, digamos, ¿no? Sino que hay todo un contexto donde se ataca a las mujeres que salen a luchar. Lo vimos con la pelea por el derecho al aborto, con una violencia impresionante. Lo vemos cuando salen los movimientos desocupados, lo vemos cuando hay distintos reclamos. Bueno, de hecho nosotros lo hemos denunciado y sufrimos estos ataques en los términos que lo ha utilizado Milei, diciendo zurdos de mierda, con el perdón de la palabra.
pero esto es lo que decían los milicos genocidas cuando torturaban a miles de personas, ¿no?, en las salas de tortura. Entonces, realmente es muy grave lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, y se deja hacer, se le da aire a estos sectores, y desde aquellos gobiernos que prometen en campaña electoral hacen una promesa de que van a estar con los trabajadores, que van a beneficiar a los jubilados, y después aplican ajustes muy fuertes. Digo, yo creo que ahí también es un caldo para todos estos sectores de ultraderecha, ¿no? Porque ese malestar, esa bronca genuina de mucha gente por la situación que está viviendo, la utilizan para este tipo de discurso y para esta salida reaccionaria que ellos pregonan. Entonces esta persona, digo, no me parece un loco suelto, sino que es una construcción de todos estos sectores, y muchas veces amplificado por grandes medios de comunicación donde están permanentemente, ¿no?, 24/7 atacando, estigmatizando y dándole muchísimo aire, ¿no? Y a veces hay sectores a los que les conviene, ¿no?, porque es más fácil discutir con alguien que dice que está a favor de la venta de órganos, y bueno, ¿quién no puede? Yo creo que la gran mayoría repudiamos semejantes declaraciones que ha hecho Milei, por ejemplo, y sin embargo, bueno, se le da aire de distintos sectores, porque a veces es más fácil discutir contra eso que hablar de las consecuencias de las políticas del Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Me parece que también hay que tener en cuenta eso. Nicolás, para finalizar, esto abre también esta discusión, ¿no?, respecto al futuro que viene, desde el punto de vista de convivencia política, en el marco también de que vamos a ir entrando en lo que es un periodo electoral, donde hay disputas políticas, donde hay fuertes cruces políticos. Esto va a indicar también cierto replanteo, ¿no? Sí, a ver, digo, insisto con esto, nosotros rechazamos este tipo de acciones, este tipo de atentados, el uso de la violencia política, ¿no? Ahora, me parece que el problema que tenemos en la Argentina se va a ir agravando si no se cambian las políticas de fondo, ¿no? Porque también, o sea, todo este malestar que hay, toda esta bronca que existe, y muchas veces la carga que hay contra los partidos tradicionales y sus políticos. Milei se aprovecha de eso, ¿no? Ahora, eso tiene una explicación en las políticas que se llevaron adelante en las últimas décadas. Si vos endeudaste al país y siempre pagaste una deuda que es fraudulenta, si eso implica aumento de la pobreza, pasamos del 4 al 40% de pobres, el salario es la mitad de lo que era hace 40 años, ¿no? En estas últimas 4 décadas ha sido impresionante la caída de las mayorías populares, la decadencia del país, la dependencia cada vez mayor del capital financiero, ¿no? Un país que produce trigo y tiene 450 pesos el kilo de pan, ¿no? Y no se puede acceder a los alimentos que necesita la población. Entonces, esta situación genera un caldo de cultivo, y bueno, nosotros apostamos una salida favorable para las grandes mayorías trabajadoras, a su organización, a su movilización, y por eso creemos que las peleas que tenemos planteadas nosotros en el Congreso van de la mano de fomentar, de impulsar permanentemente, desarrollar la organización y la movilización de muchos de estos sectores que les comentaba, que ya se están organizando y que están saliendo a la calle masivamente, ¿no?, como lo vimos con los docentes de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y demás. Y me parece que ese es el camino para terminar con estas políticas y de una vez por todas reorganizar toda la sociedad en función de los intereses de las grandes mayorías populares, y no que un grupo de grandes empresarios y demás se lleven toda la riqueza social del país que generan los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Un bonus track del Caño. Le pregunto, recién hacía referencia a Fernando, respecto de las elecciones del año que viene, la campaña inminente, y bueno, en los últimos días se hablaba mucho insistentemente con el tema de la posibilidad de una suspensión de las PASO, la eventualidad de que el gobierno propusiera esa alternativa, que por ahí con este hecho tan disruptivo puede llegar a ser un argumento para implementar esa alternativa. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto? Mira, nosotros, a ver, siempre hemos señalado nuestra oposición a
que tiene el sistema de las PASO, y hemos planteado también que esta discusión tiene que ser más global. No puede ser que unos meses antes de las elecciones, sea de un partido o del otro, se intenten cambiar la regla de juego. Por eso digo, nosotros tuvimos una posición muy clara con respecto al tema de la boleta única, y uno de los elementos que planteamos fue este, ¿no? Es decir, siempre según el color político se busca un cambio en la regla de juego, ¿no? A último momento, antes de la elección. Por eso nosotros mantenemos nuestro rechazo a este piso proscriptivo, a muchos elementos que tienen las PASO, pero no coincidimos para nada en que ahora se realice una modificación de la regla de juego hacia la elección del 2023, ¿no? Nicolás, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.